Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron a alabar al Señor? ¿Cuántos piensan que Dios es digno de alabanza y de adoración? Amén. ¿Cuántos piensan que Él es Rey? Él es Rey. Rey soberano. Gloria a Dios. Bueno, estoy contentísimo de estar aquí esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 14. Nuestro tema hoy es una pregunta. ¿Por qué duda? ¿Por qué duda? ¿Por qué duda? Voy a comenzar en el versículo 22. Cuando lo tengan, digan amén. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí, solo ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Es interesante esa frase ahí, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Creo que es importante. Pero la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Quiero que vean que no reconocían en ese momento que era Jesús. Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Inclinemos nuestros rostros. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Te pido, Padre, que nos hables, Señor. Tú reconoces nuestras necesidades. Tú reconoces los vientos que nos azotean, Señor. Las olas, Señor, que están dando contra nuestro barco. Señor, venimos a ti, Señor. Venimos a ti porque tú solo eres el que tiene la respuesta, que el que tiene la solución para los problemas que tenemos, Señor. Espíritu Santo, toma el control. Haz lo que tú quieras hacer, Padre. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Bueno, conocemos la historia. Pedro ve lo que los otros discípulos habían llamado un fantasma. El fantasma se identifica como Jesús, pero siempre hay alguien que quiere probar. Y ese fue Pedro. No estaba seguro. Bueno, puede que sea Jesús, puede que esté tratando de engañarnos. Entonces él decide someter a esta persona a una pruebita de Mesías, su propia prueba personal de Jesucristo. Y le dice, si eres realmente tú, entonces haz que yo pueda caminar sobre el agua. En ese momento, Jesús simplemente le da a Pedro un mandato, una palabra. Ven, come. No muy complicado, se entiende fácil. De hecho, es la palabra que yo uso cuando estoy tratando de traer el gato de afuera de la casa. Mi gato Shiloh, ustedes lo conocen bien. Abro la puerta, él está sentado ahí ignorándome, como siempre. Y le digo, come, ven. De vez en cuando le da la gana. Él entonces entra a la casa. Pero entender un mandato es diferente de hacerlo, de ejecutarlo. Podemos venir a Jesús
Pedro podía ir a Jesús. Pero para hacer eso, primero tenía que salirse de la barca. Si han estado conmigo por largo plazo, ustedes saben que yo le llamo a este milagro el milagro ridículo o el milagro sin sentido. En Marcos 8 y Lucas 7, un centurión le pide a Jesús que sane a su criado paralítico que estaba en su casa. Jesús le ofrece ir a la casa para sanar al sirviente. El centurión rechaza la oferta, pidiéndole a Jesús que simplemente diga la palabra, porque aunque sea una palabra, es poderosa si viene de Jesús. Jesús hace exactamente eso y el sirviente es sanado instantáneamente. Como resultado de este milagro, todos aprendemos mucho sobre lo que es la autoridad espiritual, la relación a lo que es la fe bíblica. Entonces la Biblia establece que hubo una razón legítima por la pérdida, por la pregunta. En Juan 4 vemos un funcionario real rogándole a Jesús que fuera a su casa a sanar a su hijo que estaba al borde de la muerte. En este caso, él está pidiendo que venga a la casa, porque se sentía, creo que un poquito más poderoso que o influencial que era un oficial del gobierno. En este momento Jesús toma la iniciativa de decirle que no va a ir a la casa. No va a ir a la casa. Y simplemente le dijo, tu hijo vivirá. De camino a la casa descubre que su hijo ya no estaba muriéndose y que se había mejorado en el preciso momento que Jesús había pronunciado las palabras de promesa sobre el niño. Dice la palabra de Dios que al escuchar esto, toda la casa del oficial llegó a fe en Cristo. Claramente había una razón por la solicitud del funcionario. En Marcos leemos de un leproso arrodillado que se arrodilla antes de Jesús suplicando, si quieres puede limpiarme. La Biblia nos dice que lleno de compasión, él se acerca y toca al leproso. Una cosa que, verdad, para nosotros, esa palabra para mí fue la que me hizo guiar durante el asunto de COVID. Tantos ministros cuidándose y Jesús tocando al leproso. O sea, no importándole que le pase. No porque tenía que tocarlo. Jesús pudiera sanar el leproso meramente con la palabra, ¿sí o no? Sin embargo, lo tocó, no porque él necesitaba tocarlo, pero porque el paralítico necesitaba un toque de Jesús. ¿Cuántos necesitan un toque del Maestro? A veces hace toda la diferencia en nuestra vida. Él lo toca y le dice, sé limpio. Y el leproso es sanado instantáneamente, nuevamente. Había una razón obvia por la pregunta. Pero tal no es el caso en esta situación. Mientras el agua golpeaba el barco y las ráfagas de viento eran fuertes, nadie había ordenado que abandonara el barco. Sin embargo, vemos a Pedro preparando un escenario de prueba bastante ridículo. Porque cuando uno oye la pregunta, si uno piensa que es un fantasma, ¿verdad? La pregunta que pudiera ser que quizás no era Jesús. En sí, cuando uno piensa, la pregunta es bastante ridícula. Es decir, por ejemplo, si vamos a estar frente a un fuego, ¿verdad? Y decirle, si verdaderamente eres Jesús, haz que mi brazo no se queme. Entonces puede que sea un fantasma, un demonio, pero pones tu brazo en el fuego y te quemas. O sea, pudiera haber hecho una prueba más inteligente, una prueba que menos le quizás causara daño. Pero ese es el problema. Muchos de nosotros queremos quedarnos en esa área de seguridad.
¿verdad? No queremos hacer lo necesario para ejercer nuestra fe y llegar al lugar de milagros, ¿verdad? Para llegar a un punto a donde nos podemos realmente acercarnos más a Jesús. Bueno, Jesús dice, no, yo realmente soy Jesús. Quiero que lo sepa, lo voy a repetir otra vez. No sé por qué me estás probando. Él pudiera haber dicho eso. Párate de esas cosas, Pedro. Soy yo. Jesús le dice, ven. ¿Quieres andar en el agua? Ven. Pedro saca el pie. Eso para mí es un momento, creo que bastante interesante, ¿verdad? No sé si yo pudiera hacer eso. Sacó el pie, lo puso sobre el agua, y la palabra de Dios nos dice que él comenzó a andar sobre las aguas. A veces Dios nos hace el milagro. Y a veces la poquita fe que tenemos la ejercemos. Y comenzamos a andar en esa área de autoridad, en esa área milagrosa, en esa área que Dios ha preparado para nosotros. Comenzamos a, metafóricamente, andar sobre el agua. Pero el diablo no nos deja solo. El diablo nos dice, ya están dando en habla, ya están andando sobre las aguas, déjame irme. Sino mientras más Dios hace, más Él te molesta, más Él viene contra ti. ¿Cuántos han experimentado un milagro, que Dios le ha hecho algo en su vida? Y no es cierto que inmediatamente, hasta cuando estamos experimentando el milagro, el diablo viene enseguida a tratar de perjudicar la situación, a cambiar la situación. El diablo como que dice, bueno, recibiste el milagro, pero voy a asegurarme que no lo disfrute. Y nos dejamos ir por eso. Pero Pedro decidió andar sobre el agua. ¿Puede que Pedro había tenido un secreto deseo de muerte? O tal vez sabía algo que muchos de nosotros no sabemos. Todos reconocemos, si somos creyentes, que Dios puede. Dios puede. Pero la pregunta es, ¿si lo hará? Yo sé que Él puede hacerlo. ¿Lo va a hacer? Y en particular, ¿lo hará por mí? Esto nos lleva a mi primer punto esta mañana. Y es que la fe vence al temor. La fe vence al temor. Cuando aconsejo a alguien que está luchando con el temor en su vida, o dicho de otra manera, que está luchando con su fe, generalmente me tomo el tiempo para explicar la diferencia entre el miedo racional y el irracional. Es interesante cuando estamos aprendiendo a ser capellanes de hospital, tenemos que tomar ciertos cursos. Y en esos cursos una de las cosas que enfatizan es la identificación de lo que es un temor racional y un temor irracional. ¿Verdad? Todos tenemos temores racionales. Amén. Yo tengo miedo de las alturas. ¿Alguien aquí tiene miedo de las alturas? Es un miedo irracional. Porque yo estoy encima de un edificio y miro para abajo así y ay, como que no voy a brincar, no voy a... O sea,
que me caiga, no hay mucha oportunidad que me voy a caer, ¿verdad? Pero como quiera tengo ese temor. ¿Por qué? Porque lo he fabricado en mi mente, ¿verdad? Cuando yo estoy en una rueda, ¿cómo se llama? A Ferris wheel. Sí, una de esas ruedas. Y yo me puedo trepar en esas máquinas, esas roller coasters, ¿verdad? Me puedo trepar en las más rápidas, las más altas, no tengo problema. No tengo problema, ¿verdad? El problema mío es cuando estoy en una situación a donde estoy en una altura lento. Yo no puedo en los parques, tú sabes que esa jaulita que te llevan de una parte del parque al otro. Yo me voy por pie, yo ando. No me voy a trepar ahí arriba porque eso de mirar para abajo lento ahí. ¿Pero por qué? No hay por qué, es irracional. No es un temor que viene de mí, que yo lo fabrico, ¿verdad? Ahora, si yo estuviera en esa rueda, ¿verdad? Y de momento veo que unos tornillos se están aflojando, hay ciertos ruidos, y siento como que la rueda está moviéndose de lado a lado. Solamente se tiene que mover así, no así. Amén. Ahora puedo tener un miedo racional, un temor. Ahora tengo una razón por la cual temer. Sin embargo, Dios desea que nosotros no tengamos temor, aunque sea irracional o racional. Como humanos, ¿verdad? Automáticamente vamos al temor. Es como el ser humano se protege, ¿verdad? Eso nos hace que ciertas hormonas en nuestros cuerpos suban, nuestra capacidad de entender. ¿Cuántos se recuerdan de algo que le pasó que era un shock de momento? Y se recuerdan lo que pasó en modo súper lento. ¿Sí o no? Era el carro. ¿Por qué? Porque en esos momentos de temor, la mente, como se pone con una televisión que es low resolution y una 4K, una televisión de alta resolución, nuestras mentes, aunque nos olvidamos lo que tomamos que desayunamos esta mañana, en esos momentos de peligro se examina todo, absolutamente todo. Dios requiere, es automático que vayamos al temor, pero Dios requiere que nosotros ajustemos, que dejemos que el Espíritu Santo ajuste nuestra manera de pensar, para que en vez de ir automáticamente al temor, vayamos automáticamente a la fe. No es que estoy negando que tengo cáncer, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios es poderoso y es mi protector, mi sanador. ¿Cuántos alaban al Señor? Muchos de nosotros estamos dispuestos a salir de nuestros respectivos barcos espirituales y adentrarnos en los mares tormentosos de nuestras vidas, sabiendo que quien nos trajo hasta aquí nos llevará hasta el final, que el Dios que nos salvó también nos sostendrá, especialmente en tiempos de necesidad, en tiempos de peligro. Pedro le advierte a su hijo espiritual Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. El poder y el amor entendemos. El dominio propio tenemos un poquito de problema con eso. ¿Qué quiere decir eso?
el someterse físicamente, ¿verdad?, a las promesas del Señor, a las garantías que Él nos ha dado. Y decir, yo sé que me puedo sentir de esta manera en este momento, pero yo voy a acostarme. I'm going to lean. No sé cuál es la palabra, esa palabra se me escapa. To lean on something. Acostarse para mí, acostarte en la cama. Pero, bueno, lean, ustedes saben la palabra, amén. Sí, sobre el hombro de Jesús. Para eso Él está ahí. Tenemos razones, amados hermanos, para estar en pánico. Tenemos la razón para estar en pánico. Todo lo que necesitamos hacer es prender la televisión, ver a CNN, CBS, ABC en unos minutos. Y vamos a descubrir muchas cosas que pueden causarnos pánico. Y las aprendemos en detalladamente. La pregunta más importante que tenemos que hacernos esta mañana es: ¿qué vamos a hacer cuando sintamos la necesidad de entrar en pánico? Hace un poco tiempo estaba sentado en mi escritorio, en la oficina. Estaba muerto. Yo no sé, uno de esos días bien largos. Estaba muerto y como que de momento tuve un momento de... Estaba ya tan cansado. Cogí los brazos, los alcé así y recosté mi cabeza sobre la mesa así. O sea, ahí no tenía energía alguna. Y cuando tenía los brazos así, la mano derecha, sentí como que algo que estaba ahí, y mi mente como reflejó un poquito, como que se sentía como un botón, y yo, sin pensarlo, oprimí el botón, y de momento me dije, ay, necio, oprimiste el botón de pánico que tienes en la mesa, ¿verdad? Fue durante minutos la policía vino para ver el que nos estaba asaltando. Muy abochornado, me disculpé, perdone la molestia, eso fue que accidentalmente oprimí el botón. Pero interesante, me dio un poco me sentí bien que la policía vinieron, porque eso era como un examen ahí, ¿verdad? Ese botón de pánico trabaja. Bueno, quizás en ese entonces, la próxima vez me ignoran, yo no sé, pero en ese momento trabajó. Qué bonito sería si tendríamos nosotros un botón de pánico espiritual. Que cuando lo oprimimos, inmediatamente nos viene la ayuda que estamos buscando en esos tiempos de pánico, en esos tiempos difíciles de nuestras vidas. Bueno, tenemos ese botón. Hay un botón espiritual y se llama la oración. La oración es el botón de pánico y la fe es la policía que acude al llamado cuando lo oprimimos. Creo que tomen en cuenta lo que estoy diciendo. La oración es el botón de pánico. Queremos la ayuda de Dios, pero a veces, amados hermanos, solamente oramos cuando absolutamente lo necesitamos. Amén. En este caso, lo oprimí, ¿verdad? Ejercí aunque lo hice, ¿verdad?, de una manera incorrecta. Pero cuando nosotros tenemos no reuniones de oración, sino una cultura de oración, sabemos a dónde está el botón
Conscientemente podemos oprimirlo cuando tenemos que oprimirlo, porque Dios dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos aquí le sirven a un Dios que responde? Es uno de los problemas que tenemos ahora en todas las ciudades. No sé si han notado, pero en muchas de las ciudades, cuando se llama a la policía o no viene o toma largo tiempo de responder. Le puedo decir que lo mismo no es igual con Jesús. ¿Ven? Es una ayuda presente en momentos de tribulación, en momentos de prueba. Segundo punto que quiero decir esta mañana es que la oración supera el pánico. Cuando el pánico se apodera de nosotros, la oración se detiene. Lo contrario también es cierto. Cuando oramos, verdaderamente oramos, nuestra fe se activa y el pánico se detiene. Es lo que Dios usa para calmar las tormentas en nuestras vidas. La razón por la cual la oración es tan efectiva para disipar el pánico es que es lo que usamos para invocar nuestra fe. ¿Verdad? Y esa fe borra el temor. Jesús mismo le dijo a sus discípulos en Juan 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe nuestro corazón, no tengan miedo, no se sometan al pánico. Esa confesión, amados hermanos, que hacemos durante la oración, no cambia a Dios, pero nos cambia a nosotros. He dicho eso y lo repito, durante el COVID, a mí me dio COVID tempranísimo. Y en ese tiempo había mucha gente que estaban hospitalizadas, muriéndose. O sea, era un momento difícil, ¿verdad? Y me llamaban a la casa, al teléfono celular. Uno estaba en el hospital, se va con un ser querido, una persona en la casa que no podía respirar. Y mientras tanto, yo estoy enfermo de COVID. O sea, yo estoy enfermo de COVID en la casa, ¿verdad? Y con todo mi racionamiento, yo siempre pienso todas las maneras que una cosa se puede ir mal. Así soy yo. Soy un hipocondriaco y tengo, oren por su pastor. Amén. Pero Dios sabe que Dios nos conoce bien. Y Él sabía que don Mario lo que necesitaba es despertarse de ese sueño en el cual él estaba. Y la gente me llamaba para yo orar y yo no le quería decir, su pastor también tiene COVID, porque olvídate, entonces el mundo se quiebra en ese momento. O sea, se está muriendo mi papá y mi pastor también, ok. Pero lo que yo hacía es que comenzaba a orar, vamos a orar. Y comenzaba a orar y reprendía al COVID, a la enfermedad. Amados hermanos, mientras más yo oraba, mejor me sentía. Orando por otros, haciendo confesión, porque tu palabra dice que por tus llagas somos nosotros sanados. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo reprendo esta enfermedad. Estoy orando por otra persona, pero el milagro lo estoy recibiendo yo. La Biblia nos dice en Romanos 12:13 que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe, la cual es maravilloso saber, ya que servimos a un Dios que responde a la fe, no al miedo, no al pánico, no al temor, sino a la fe del creyente. Ese fue el punto central del mensaje que prediqué hace unas semanas atrás, si se recuerdan, de la parábola de la higuera. Los discípulos quedaron impresionados cuando Jesús maldijo a una higuera por no dar fruto cuando ni siquiera era el tiempo de higos. Y la palabra nos dice que el árbol se secó instantáneamente delante de ellos. Ellos estaban tan impresionados por eso. Y Jesús les dice
En Marcos 11:23, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de aquí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Versículo 24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Son palabras de Jesús. La fe es poderosa. La fe es poderosa. Recibimos lo que pedimos, no porque lo merezcamos. Al igual que la higuera de la historia, Jesús se acerca a cada uno de nosotros esperando que demos frutos milagrosamente por la fe. En tiempos de dificultad, en tiempos cuando no se espera que demos fruto, en tiempos de pánico, en tiempos a donde el viento nos está azotando y las olas nos están dando duro contra nuestros botes. Pero no podemos permitir que el temor eclipse nuestra fe. En su divino amor y misericordia, Dios tiene promesas que nos da, dejándonos saber que Él nos libra, Él nos librará en nuestros tiempos de dificultad. Tenemos que permitir que nuestra fe eclipse nuestro temor, confiando en la mano liberadora de Dios. Y esa fe se activa a través de la oración, de acuerdo a la palabra de Dios. No solamente la oración de acuerdo a la palabra de Dios. Es algo que estaba yo hablando el martes y lo repito hoy, que Dios es Dios, ¿verdad? Dios no necesita nada de nadie. Hay muchos que dicen, nosotros hicimos esto, entonces Dios tiene que hacer lo otro. Porque han desarrollado un pensamiento teológico. Y quieren ir a donde Dios y decirle, bueno, teológicamente, en mi opinión, tú tienes que hacer eso. Yo creo que si Dios hablaría directamente, Él diría, tú tienes que callarte. No sé si han notado, pero soy Dios. Soy Dios. ¿Verdad? Pero interesantemente es un Dios que nos dice, clama a mí y yo te responderé. Que nos dice cuando oren así. ¿Verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús mismo dijo que Él vino a no hacer su voluntad, pero la voluntad del Padre. ¿Por qué digo todo eso? Porque cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios va a responder. Amén. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios y no la de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con estas herejías que vemos tanto, desgraciadamente, en iglesias pentecostales o iglesias que son más carismáticas. Amén. Si creemos en el poder de Dios, creemos en el poder de Dios, no en el de nosotros. Si tenemos poder es porque Dios nos ha dado el poder o la autoridad, vamos a decir eso, para ejercer o para liberar lo que Dios está haciendo en la área espiritual, en la área sobrenatural. ¿Y qué pasa cuando nosotros ejercemos nuestra fe y oramos? ¿Sabe lo que hacemos? Nos transmitimos de el ambiente corporal, el ambiente físico, a un sitio sobrenatural y un ambiente celestial. A donde guerramos, a donde los demonios están tratando de alterar la cosa, pero en esa área tenemos nosotros la victoria en Jesús. Por eso la palabra de Dios que en Efesios, que estamos sentados junto a
a Jesús juntamente con Él. Pero yo estoy aquí, yo estoy en Jersey City. No, estoy aquí físicamente, pero espiritualmente, ¿a dónde está usted? Si está sentado en lugares celestiales con Jesús, entonces está, ahora el punto de vista suyo no será un punto de vista terrenal, a donde ves el gigante, sino un punto de vista celestial, a donde ves que esas son hormiguitas comparadas con el poder de Dios. La palabra dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza, la garantía de lo que se espera, la convicción o la evidencia física de lo que no se ve. Cuando el diablo quiere alterarte, cuando el diablo haga una orquestación de la situación para llevarte a ese sitio, y lo hace, tenemos que recordar, y le voy a dar algo que se recuerde, pero va a ser bien fácil recordarse, ¿verdad? Cuando hay una emergencia en la casa, una emergencia en la calle, uno recoge el celular y llama ¿a qué número? 911. Que quiero que se recuerden de eso, 911. Salmo 91:1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. La palabra nos dice, el salmista nos dice también, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. A veces caminamos a través de la sombra de muerte. Estaba viendo una película unos años atrás, se llama The Day the Earth Stood Still, el día que la tierra se detuvo. Y al fin de la película, dijeron algo que lo escribí, y fue esto: a veces necesitamos llegar al precipicio antes de que finalmente podamos cambiar. A veces Dios nos tiene que llevar a ese momento donde o Dios o nada. Porque si lo podemos hacer nosotros, lo hacemos. ¿Y qué pasa? Quizás cometemos errores. Hay alguna resolución temporaria, pero no hay una resolución permanente, porque solamente Dios puede hacer eso. ¿A dónde está usted esta mañana? A veces lo que queremos, el último punto es eso, a veces, muchas veces lo que queremos hacer es echarle la culpa a Dios. O echarle la culpa a cualquiera. No me gusta meterme mucho en la política, pero voy a hablar esto porque creo que es importante. Vemos lo que está pasando. Ustedes me oyeron a mí y muchos me criticaron porque yo estaba usando mi mente, la mente que Dios me dio. En aquel entonces yo dije, tenemos que, yo nunca le digo a la gente por quién vote, porque no creo que es correcto. Pero la gente quiere saber por quién va a votar tú y por qué. Y yo le dije, bueno, yo no estoy muy agradecido, esta persona no me agrada de ninguna manera, pero voy a tener que votar por esa persona. ¿Por qué? Porque al otro lado tenemos una política demoníaca, lo digo bien, de demonios. A donde quieren matar niños a los 9 meses, no hay problema. Porque una mujer quiere elegir. Yo quiero elegir meterte una pescosa, gloria a Dios. Pero yo no creo que te vas a agradar mucho que yo hice esa elección. Amén. Hay ciertas cosas que son malas. O sea, en sí son malas.
Ahora tenemos, por ejemplo, una invitación que dice que un niño tiene la habilidad de requerir que médicos lo cambien o la cambien físicamente. Yo vi, a veces, yo estoy oyendo a la gente diciendo, eso se puede reverse. Se puede revertir, una mentira del diablo. No se puede revertir. Hay muchos que han pasado por eso, que dicen no lo hagan, estoy en miseria. La mayoría de la gente. Y lo dicen, vamos a hacerlo porque si no te vas a quedar con un niño o una niña que se mató, se suicidó. ¿Cuánto lo han oído? ¿Verdad? Y lo que no te dicen es que el porcentaje de gente que se matan después de la operación. Eso no te lo dicen. ¿Verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, este es el punto que quiero hacer. Comenzamos a echarle la culpa a este partido, al otro partido. Puerto Rico, el Partido Popular Democrático, el Partido Nuevo Progresista. No sé en su país, estoy seguro que hay 2 partidos que se están tratando de matar. ¿Sí o no? Porque queremos echarle la culpa a la culpa al otro, la culpa. ¿Por qué? Porque no queremos echarnos la culpa a nosotros mismos. La culpa nos pertenece a nosotros. ¿Por qué? Porque este país que amo tanto, ¿verdad? Ha pecado contra Dios. Y ha abandonado los principios bíblicos que fueron por la cual fundamos este país. La gente aquí no lo entiende. ¿Por qué que tanta gente de todo el mundo quiere venir aquí? Porque tenemos libertad aquí, teníamos, ahora se nos está perdiendo la libertad. Y estamos perdiendo la libertad, ¿por qué? Porque le estamos haciendo atención al hombre y no atención a Dios. ¿A quién usted le va a echar la culpa por lo que está pasando en tu vida personal? Por el temor que te azotea, la depresión. Las decisiones malas que hacemos. ¿Por qué? Porque pensamos en lo que nos beneficia a nosotros temporariamente, sin tomar cuenta de lo que le ofende a Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque realmente no tenemos fe. Regresando al pasaje que usamos. Pedro hace algo loco. Y tira el pie sobre las aguas y comienza a hablar. O sea, comienza a andar. Una cosa que es bastante ridícula. O sea, no sabiendo si era un fantasma. ¿Verdad? Pero por lo menos se salió del barco. Y por eso comenzó a andar sobre las aguas. Pero cuando miró, cuando se fijó en las circunstancias que lo rodeaba, se hundió. ¿Qué es lo que se está haciendo a ti hundirte? Ahora, lo que era ridículo andar sobre el agua no fue el punto. Jesús mira a Pedro y le hace esta pregunta: ¿por qué dudaste? Dios comenzó algo en ti, el Dios que lo comenzó lo terminará. Siempre y cuando no te entregues a la duda y continúes andando sobre las olas por fe. Inclinemos nuestros rostros.